Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por este cambio de posta. La verdad que una tarde en la que esperamos todavía noticias. Sí, no se pueden quejar con esta información que surgió prácticamente sobre el mediodía cuando ya estamos al aire, ¿no? Efectivamente. Vamos a esperar también la posible salida al aire de Nano Fole, ¿verdad? Claro, él está allí en el Frente Amplio. De todas maneras, se había especulado que no iba a haber una posición de la fuerza política a esta hora. Se estaba esperando el comunicado de presidencia que finalmente llegó con los argumentos del cese de Manini Ríos. Bien. Habrá que ver cuáles son las otras repercusiones políticas esta tarde. Bien. ¿Y Manini Ríos será el hombre para entrevistar en el día de hoy? Seguramente. Sí, igual se fue cuando se retiró de la reunión esa que duró nada más que media hora con el presidente Tabaré Vázquez, no hizo ningún tipo de declaración. Es difícil que aparezca públicamente. A partir de mañana ya o a partir de estas horas ya no es más el comandante en jefe del ejército. Hay que ver si sale a hablar públicamente, ¿no? Estaremos atentos porque hay quienes dicen que tiene prohibición de ser de ser una persona que entre en política, y hay una biblioteca, como a veces sucede, que dice que podría hacerlo. Hay que ver, ¿no? Y por qué camino lo hace. También por allí ya hay algún partido político al que se le vincula, muy nuevo y anotado en la Corte Electoral. De todas maneras, el motivo del cese es un tema muy delicado. Es decir, una resolución de un tribunal de honor de las Fuerzas Armadas que cuestiona, más bien, que rechaza una sentencia del Poder Judicial. Esto fue lo que Manini Ríos fue a defender y la razón por la cual fue destituido o cesado por el presidente de la República. Un hecho, creo que sin precedentes, ¿no? Sí, ustedes lo van a analizar ahora, pero hay entrecomillados de frases del excomandante jefe del ejército que son duros, ¿no? Son muy duras, hablando de un poder judicial que habría como montado un derecho para el enemigo, para juzgar entonces a los militares vinculados o sospechosos de participar de violaciones a los derechos humanos, y ese es el punto central que se habría, obviamente, sería el argumento central por parte de Presidencia para pedir finalmente su destitución. Claro, pues no hay una crítica, por lo menos lo que he leído, no es una crítica jurídica a una sentencia del Poder Judicial o de alguna instancia del Poder Judicial, sino una consideración de tipo político general contra un poder del Estado a quien acusa de tomar resoluciones en base a criterios absolutamente reñidos con las elementales normas de la justicia y del derecho, lo cual es, como decían, una acusación extremadamente grave, ¿no? Exacto, y algo también singular que podría suceder en estas horas, por lo que se maneja hasta ahora, José González, director de la Escuela Militar, podría ser quien sustituya a Guido Manini Ríos, quien el año pasado integró el Tribunal de Honor, que precisamente fue quien dispuso el pase a retiro de aquellos militares vinculados en estos procesos. Por lo tanto, dos caras bien diferentes, ¿no? González es Pelato, Carolina. Es Palato, es Palato. Perdón, es Palato. Porque estábamos tratando de contactar directamente con él y estábamos acá teniendo un trabuque de letras. Nos decían que ha sido de la División 3 de Tacuarembó, y tú nos acotabas entonces que dirige la escuela. Exactamente, es director de la Escuela Militar, y el año pasado Búsqueda le hizo una entrevista donde habló específicamente sobre estos temas. Fue asesor de Azucena Berruti, además, cuando fue ministra de Defensa. También. Perfecto. Gracias entonces a los dos por esta posta. Estaremos especialmente atentos, sin perjuicio de continuar con el menú que ya ha preparado la producción de La Tarde en Casa. Muy bien, buenas tardes. A Gracias, ustedes. chao. Bueno, y ahora sí, nos quedamos solitos, pero con todo este respaldo, la gente de Subrayado con toda la gente trabajando de manera sostenida, y nosotros también con nuestra producción. Así que esta tarde en Casa los tendrá especialmente informados acerca de qué es lo que puede llegar a estar pasando. Una situación de esta naturaleza es infrecuente en el Uruguay. Sí. Y uno desea que esto no sea teñido por la campaña electoral ni por las preferencias partidarias de uno, de otro, o de aquel o de aquella, sino que haya una mirada institucional de respaldo a quienes están al frente de los distintos poderes del Estado, en este caso al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia y al Presidente de la República, que es el comandante de todas las Fuerzas Armadas. Subrayado agrega que Manini no ha descartado dedicarse a la política, aunque se distancia de cualquier proyecto. Recuerda que tiene amigos en Cabildo Abierto, pero que por el momento no ha adherido a ningún sector por temas constitucionales. Se licenció en Historia en el año 2000 en la Universidad Católica.
tiene antecedentes de varios dirigentes colorados, así como periodistas, pero su esposa lleva adelante como notoria militancia el Partido Nacional. Irene Moreira es edila en Artigas del Partido Nacional por el sector de Luis Lacalle Pou. Así que hay que estar atentos a las próximas horas. Seguramente va a haber información y consideraciones de distintos organismos y organizaciones políticas y sociales. Nos vamos al norte del país con una noticia que, bueno, realmente nos ha dejado a todos en estado de insatisfacción, sin perjuicio de que muchas veces tenemos que enfrentar los fallos judiciales con esa dinámica. Recurrimos a la socióloga Teresa Herrera. Ella, ustedes lo saben, es vocera de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica. Recordemos, María, cómo se presenta esta situación que ayer resolvió la Suprema Corte de Justicia separando del cargo a las dos juezas que actuaron en el caso de la joven policía de Artigas que fue asesinada por su expareja, también policía, considerando que bueno, no habían actuado tomando las debidas precauciones. Hoy escuchábamos en Radio Carve, en Informativo Carve, declaraciones de Paula March, una de las juezas, quien explicaba antes de esta decisión de la Suprema Corte que desde su punto de vista la justicia no tenía nada más para hacer de lo que hizo y que este tipo de situaciones, estoy citando de memoria, pero este era un poco el concepto, cuando un hombre está en este grado de convicción de atentar contra la vida de su expareja, prácticamente, decía ella, no hay más nada para hacer de lo que se hizo en Artigas. No es esta la mirada que tiene sobre el caso la Suprema Corte de Justicia, que decidió investigar la conducta, la actuación de estas dos juezas, ¿no? Paralelamente, vamos a recordar la resolución de 9 años de cadena para un hombre que violó a su sobrina durante 13 años. La misma presentó una denuncia por violencia doméstica. Se constató la misma, el hombre sufrió allí una primer pena y a raíz de que se visibilizó este caso, se lo comenzó a estudiar y a profundizar en la dinámica familiar y se descubrió que esta joven, hoy de 25 años, era violada desde los 12 por su tío. Había habido 2 hijos de esa unión abusiva. Y la situación también amerita un comentario de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica. Así que, Magdalena, salimos del estudio y nos vamos contigo. Buenas tardes, Marina y Gerardo, los televidentes también. Y vamos a comenzar, sobre todo, me interesa consultarle a Teresa Herrera, que ya hicieron la presentación correspondiente de ambos casos. Recién hacían referencia al caso de Cerro Chato, de esta joven de 25 años que fue abusada, que fue violada durante muchísimos años, más de los que prevé la condena o la pena que se le impuso por parte de la justicia a este hombre de más de 70 años. ¿Qué reflexiones se puede hacer? Y sobre todo, falló todo un sistema, porque inevitablemente se puede decir que durante 13 años hubo violaciones constantes hacia esta persona. A mí este caso de Cerro Chato me recordó un caso de hace unos cuantos años, soy muy mala para las fechas, pero de una muchacha que también había sido, en este caso, abusada por su padre, peor aún, durante muchos años. Tenía 3 hijos con él, todo el pueblo lo sabía, y ella, en realidad, cuando vio que su padre, abuelo, estaba empezando a manosear a las nenas, decidió denunciarlo. Fue al juzgado de paz del otro pueblo, porque en su pueblo ni siquiera había juez, y el juez no tuvo mejor idea que citar al ofensor para la semana siguiente con un escrito donde decía por qué lo estaba citando. Por supuesto, el ofensor le pegó muchísimo a ella, y ella, desesperada, porque dijo, bueno, si la justicia no me protege, lo único que me queda es matar a mis hijos y matarme. Y mató a su hijo más chico. No llegó a matar a las otras 2 niñas. Lamentablemente este caso que ocurrió ahora me recordó a esto. Por suerte esta gurisa, digo, y con el apoyo de técnicos y técnicas, logró poder salir adelante. Es decir, eso significa que algunas cosas afortunadamente están cambiando para mejor, pero lo que debe cambiar realmente es la cultura.
Lo que debe cambiar es la aceptación de estas situaciones. Lo que debe cambiar es entender que, como ustedes lo pusieron muy bien, yo lo dije la otra vez en la portada del 8M, que esto es un problema de todos y de todas. Entonces, cuando yo sé que eso está pasando en la casa de al lado y miro para otro lado, estoy siendo cómplice de esas situaciones. Con respecto al fallo en sí mismo, y bueno, por supuesto que a todos nos parece insuficiente. Si uno compara los años de calvario de esta muchacha con los años que le dieron a la persona, ahí hay ciertos problemas todavía, ¿no? Es decir, procesos abreviados en temas que se supone que no se pueden aplicar, los procesos abreviados, como es los temas de abuso sexual, como es todo ese tipo de cosas. Y bueno, yo creo que hay que avanzar mucho más en estos temas y en esto la justicia sobre todo tiene que avanzar también muchísimo más. Ahora, Teresa, viendo el planteo que hace sobre los que miran o miramos para el costado muchas veces por no involucrarnos, cuando uno analiza el caso de Artigas, y por eso los mezclo, donde la justicia tal vez no actuó en tiempo y forma y terminaron no una sino dos personas muertas, una sin cumplir la pena correspondiente, y a su vez la sociedad que tal vez ve estos casos y dice, ¿me tengo que animar a denunciar si después la justicia responde de esta manera? ¿Qué mensaje se da o qué análisis se hace sobre eso? Yo creo que no podemos generalizar. Yo creo que cuando hay peligro, sin duda que hay que denunciar. Sin duda, cuando hay peligro. Creo que lo que hay que hacer nunca estos procesos sola. Siempre hay que hacerlo acompañada de familiares, de organizaciones, de la sociedad civil, de, bueno... Pero sabemos que, por ejemplo, porque lo hemos comprobado en diferentes programas del canal, a veces cuando uno intenta denunciar o llegar a determinados sectores del Ministerio del Interior, de direcciones especializadas, muchas veces se torna sumamente complejo y complicado poder acceder a hacer una denuncia. Cuando se pasa de un teléfono a otro, de un interno a otro, se deriva de un lugar a otro. ¿En eso estamos fallando también? Por supuesto, es decir, el problema es que tenemos una excelente ley, tenemos muy buena legislación, tenemos un discurso precioso, pero no tenemos los recursos necesarios para la aplicación de esa ley. Una ley puede quedar en letra muerta si no sensibilizamos a los operadores de justicia, si no los capacitamos, si no le damos dinero al sistema de justicia, si no ese sistema de justicia no se reorganiza como debe hacerlo, si los servicios de atención y de protección siguen siendo todavía muy escasos, pocos días, pocas horas. Esto es un problema gravísimo. Debería ser, o sea, no sé, el Uruguay logró hacer una política antitabaco y puso mucho dinero para eso, porque cuando hay voluntad política hay cambios. O sea que hay falta de voluntad política. Por supuesto, yo estoy convencida, hoy el conjunto... ¿De todos los sectores, de todos los partidos? Yo diría que no de todos los sectores, sino de todos los partidos. Incluso el problema es que el patriarcado y el machismo atraviesa a toda la sociedad. Entonces uno no puede decir, bueno, sí, en tal partido o en tal cosa, sino que en realidad uno lo que sí puede decir es que hay en algunos casos mayorías partidarias, en otros no tanto, pero esto no es un problema político partidario, esto es un problema mucho más profundo. El patriarcado tiene miles de años, no 100, como dijo un dirigente gremial. Entonces, lo primero que además tenemos que hacer es que esos errores no se pueden cometer. No se puede decir que el patriarcado tiene 100 años. El patriarcado tiene miles de años. Y es un tema sobre el cual tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Es un cambio cultural que lo tenemos que hacer desde jardinera, desde la panza, desde el celeste para los varones y el rosa para las nenas. Y tenemos que poner recursos, sin duda alguna. Herrera, también... me interesa detenerme en el caso de Artigas, sí. En el accionar de la justicia, dos juezas mujeres. ¿Qué faltó allí? Usted celebra la decisión de la Suprema Corte de Justicia porque entiende que es lo más justo. Hablamos de una víctima de violencia de género. ¿Por qué dice por fin? Porque lamentablemente el caso de Artigas no es el único. Las compañeras, abogadas, pueden decirlo con muchísima más propiedad que yo, pero nosotros hemos visto, podemos tapizar un estadio de sanciones judiciales que dice exhorta a las partes a llevarse bien.
el propio Ministerio del Interior reconoce que las tobilleras se rompen y que los jueces no, y las juezas no procesan por desacato. Hay muchos jueces y muchas juezas que siguen pensando que esto es un problema privado y siguen pensando que son muertes inevitables. Entonces, mientras sigamos pensando así, por eso yo insisto mucho en el tema de la necesidad de la sensibilización, la capacitación. A lo que hacía referencia recién, Gerardo recién mencionaba el concepto de lo que manejó la jueza March en las últimas horas, donde señalaba que era una muerte o un homicidio que si el hombre iba a querer matarla, le iba a matar igual, medidas cautelares o no de por medio. Bueno, yo creo que eso es resignarse con ese criterio. Entonces, si los rapiñeros quieren matar igual, dejémoslo, y así sucesivamente. Entonces, a ver, ¿por qué tenemos que... hay asesinos y asesinos? Es decir, eso es parte... Eso sí es ideología de género, no lo que planteamos nosotras. ¿Verdad? Que una jueza piense que el hombre está dispuesto a matarla y entonces es inevitable, entonces, ¿para qué tenemos un sistema de justicia? Empecemos a pensar en la justicia por mano propia. Es terrible lo que dijo esa jueza. Si realmente señaló eso, es terrible, porque todas las muertes son evitables. Si hay prevención y si el sistema apoya a las víctimas. Si este señor tenía intención de asesinar, bueno, a este señor había que encerrarlo, a este señor había que asumir... Digo, son poco exitosas en general las experiencias hacia los hombres violentos, pero hay... sistemas y formas. Lo que yo no puedo admitir de ninguna manera es que el sistema de justicia diga no podemos hacer nada, porque entonces, si el sistema de justicia no puede hacer nada, ¿qué hacemos las mujeres? Ahora, Teresa, también por otro lado es difícil abordar un tema que tiene muchas aristas y pienso, por ejemplo, en algún dato, información que me brindaron hoy respecto a una circular que envió la Suprema Corte de Justicia, donde se hacía referencia a no tener un uso indiscriminado de las tobilleras, por ejemplo, para las medidas cautelares. Por otro lado, los recursos sabemos que son finitos y que están escaseando cada vez más. Entonces, ¿qué solución hay para casos como este? ¿Cuándo se debe aplicar o no? ¿Cómo está trabajando la red en ese sentido o cómo se está asesorando las diferentes instituciones? Bueno, las tobilleras tuvo un protocolo determinado donde hay una serie de indicadores para su aplicación, ¿verdad? Y hay una forma de medir cuál es el nivel de riesgo en una relación. El problema es muchas veces la falta de capacitación. Y además no solo el protocolo de las tobilleras, hay muchos materiales y muchas cosas que uno puede leer, incluso de la red, por supuesto, y de otras organizaciones, y de la academia, y de expertos en violencia, etcétera, donde hay indicadores de riesgo muy claros. Además, evidentemente, esta jueza tenía muy claro que había un riesgo, porque si ella misma ahora declara que el señor estaba dispuesto a matarla, es decir, me parece que más claro que eso para colocar una tobillera no debe haber, ¿no? ¿Cómo sigue siendo el trabajo por parte de la red? En ese sentido, yo se lo consultaba más allá del protocolo. ¿Se piensa asesorar, se piensa insistir en el trabajo en conjunto a nivel interinstitucional? La red, por la nueva ley integral, es parte del Observatorio de Violencia basada en género hacia la mujer. Estamos trabajando en el observatorio, ahora en la próxima encuesta que va a haber en el 2019 de prevalencia de violencia. Estamos trabajando en homogeneizar datos dentro de las instituciones. Estamos trabajando en una serie de cosas, más allá de que cada una de las organizaciones de la red trabaja en cada uno de sus cometidos, ya sea la atención, ya sea la denuncia, la prevención, etcétera. Pero somos organizaciones de la sociedad civil. Somos probablemente la organización más grande porque somos una red de organizaciones, pero nosotras podemos, por supuesto, hacer todo el trabajo que hacemos de denuncia, de colaboración, de trabajo, pero esto es una responsabilidad, primero, como dijimos, de todos y de todas, pero fundamentalmente de un Estado que está omiso en los recursos para combatir este flagelo. Ya nos tenemos que despedir, cerrar este móvil, pero solamente yo decía que hay varias aristas. También en todo esto hay niños que son las víctimas indirectas de toda esta situación. Bueno, yo diría que son directas, no indirectas. Un niño que crece en una familia donde se está ejerciendo la violencia es un niño con derechos vulnerados. Así
ese niño o esa niña no sean agredidos, entre comillas, directamente. Pero pensemos cómo puede ser la vida de un niño o de una niña cuyo padre vive agrediendo permanentemente a su mamá y ni hablar cuando quedan huérfanos en situaciones como estas. Bueno, un tema para seguir abordando en otro momento, Teresa, sin lugar a dudas. Le agradecemos muchísimo, ha hecho un esfuerzo por recibirnos también hoy, así que nuevamente muchas gracias. No, gracias a ustedes por el interés en el tema. Marina Gerardo, seguimos con ustedes. Rodeada de búhos y de lechuzas, Teresa Herrera, todo un símbolo a la hora de la mirada abierta y sobre todo la cabeza reflexiva en torno a estos temas. Muchas gracias, Magdalena, por ahora. Estaremos atentos a una nueva salida de tu parte en el marco de esta situación. Ahora vamos a profundizar justamente un abordaje profesional, pero también un abordaje responsable de las noticias con nuestros invitados. El invitado es en sí mismo una carta de presentación, digo por la remera que trae. Y eso nos va a ayudar a aterrizar en este tema. Las noticias falsas y cómo chequearlas. La postura es bastante desalentadora de entrada, ¿no? Porque dice, nadie chequea nada. Gracias por estar con nosotros en nuestro estudio. Muchas gracias a ambos. Están aquí Ana Sosa, directora del Centro de Comando Unificado, y Bruno Yelsa, periodista e integrante del sitio Nadie Chequea Nada. ¿Cómo se armó este binomio? No sé, fue la producción, pero la verdad que es bastante interesante de conocer estas dos perspectivas, porque ustedes, en el caso de Bruno, y que obviamente por la propia naturaleza de la organización trabajan con material periodístico, en el caso del Comando Unificado tienen otras competencias también, ¿no? Sí. Pero investigan este tipo de hechos que le denuncian. Sí, claro. ¿Y qué tipo de conjeturas pueden hacer con la experiencia que tienen acumulada desde el Centro del Comando Unificado? Bien. Con respecto a este tipo de hechos que no es que sean nuevos, es que nunca tuvieron la difusión de noticias falsas o de hechos falsos, nunca tuvo el impacto que tiene ahora porque nunca tuvo el soporte tecnológico para difundir y para simular también, ¿no? Sí, correcto. La línea verde 911, que funciona a nivel de Centro de Comando Unificado, trabaja principalmente chequeando información que circula en las redes sociales, pero de carácter policial. Es decir, claro. todos aquellos hechos que tengan que ver con la función policial, ¿verdad? Con un hecho de seguridad. ¿Qué hacemos? Bueno, recibimos muchas consultas, principalmente a través de nuestro teléfono por WhatsApp, el 098-111-911. Hemos recibido aproximadamente unas 12.000 consultas. Esas 12.000 consultas hacen referencia a unos 3.600 casos. Y chequeamos a través de nuestros sistemas de información donde se ingresa el total de las denuncias que son radicadas a nivel nacional. ¿Ah? Si se tratara de un caso real, a través de la mesa de crisis, por eso la línea verde 911 está dentro del Centro de Comando Unificado. Si se tratara de un caso real, damos una respuesta de emergencia a través de las unidades que correspondieran, por ejemplo, las unidades de respuesta de Montevideo, bueno, Canelones es el departamento que corresponda. Y si se tratara de una información falsa, estamos informando al ciudadano que nos consulta rápidamente. ¿Ah? Tenemos entonces una cuenta de Facebook, otra en Twitter, en Instagram y a través de un WhatsApp. Déjenos tener más claro y objetivar con este video cómo trabajan y en qué pueden asesorarnos, o en todo caso, en qué son especialmente asertivos. Vamos a ver contigo cómo se chequea esto, que se chequea así. Hay que viralizarlo urgente. Así se difundía por WhatsApp este video en el que recolectores de basura tiran basura, trancan la calle con camiones y además le tiran cosas a la persona que los está filmando. Se lo ubica en nuestro país, pero ¿es de acá? Soy Bruno. Soy Albano. Y hacemos este video porque nadie chequea nada.
El video es real, pero no es de Uruguay. El taxi no se parece a los que circulan en Montevideo. La matrícula del auto rojo no se parece a las matrículas uruguayas. La empresa de limpieza no trabaja con las intendencias, de hecho ni siquiera es de Uruguay. La empresa se llama Clean City y es de Rosario, Argentina. ¡Rosario! El hombre que filma menciona el lugar en el que está, Ovidio Lagos, esquina Pellegrini. Ahora podemos ir a Google Maps y buscar ese lugar. La esquina efectivamente queda en Rosario, Argentina. Estos videos suelen ser noticias en los medios de comunicación argentinos, así que alcanza con buscar algunas palabras clave. Entonces podemos buscar en Google Rosario, basura, agresión. A veces haciendo pequeñas búsquedas podemos verificar si algo es real o no. Cuando en internet veas algo raro o sorprendente, desconfía. Tómate unos minutos. Nadie chequea nada. Vos podés empezar a hacerlo. El único tiempo es que hay que verlo 2 veces, porque van rapidito, ¿eh? Es que en realidad es un video en Instagram y en Instagram tenés el límite de 1 minuto, entonces va todo muy rápido. Esos videos los estamos haciendo con Flugo, que es otra plataforma que lo hace a través de Instagram. De hecho, Nadie Chequea Nada no tiene cuenta en Instagram, tiene cuenta en Twitter y en Facebook, y ahora le sumamos este trabajo con Flugo que lo estamos haciendo. Sí, los buscamos en Instagram, en Flugo. En Instagram es Flugo UI, que es una plataforma aparte que colabora con nosotros justamente para que nosotros podamos tener esta participación en Instagram. Donde sí estamos trabajando constantemente es en nuestras cuentas de Twitter, que es @nadiechequeanad, porque no dan más los caracteres, y la cuenta de Facebook, que es Nadie Chequea Nada. Ahora esto de que nadie chequea nada, antes de hacerle un reproche a la gente, al ciudadano, es un reproche para los periodistas, que a veces nos comemos noticias falsas por no chequear. Yo creo que es la regla número 1, pero chequeaste. Sí, sí, es un... chequea nada. Exacto. Claro. Yo creo que es un reproche general Por supuesto, y es más que claro. nada como es una sensación cuando empezás a ver un montón de publicaciones que se viralizan y que de repente se pueden chequear con cosas, con herramientas bastante simples o con cosas bastante fáciles de hacer y ves que se difunden por todos lados y es como Nadie Chequea Nada. De hecho, el nombre surge de eso, surge de una expresión que la dice Albano en un momento que estábamos viendo una publicación en Twitter, ahora no me acuerdo de qué era, que era súper trucho y decíamos... Y Albano en determinado momento dice, nadie chequea nada y está pará. Está bien, pero acá hay por lo menos 3 niveles de responsabilidad. Está el ciudadano que se encuentra con una noticia y cree buenamente en que es verdad. Exacto. No chequea, pero le parece plausible que puede ser cierto y la tuitea, es decir, la viraliza. Ese es el grado más pequeño de responsabilidad. Más pequeño. Después está el otro que esa noticia le conviene a sí mismo, a su causa, a sus ideas, a lo que sea, porque es contraria a sus adversarios, y sin importarle si es verdad o no, va y la viraliza. Pero después están aquellos que lo hacen porque sirven a comandos, a grupos de interés de distinto origen, que generan, que arman o que ayudan a viralizar cosas que saben que son falsas. Sí. Sí, así. Y de hecho, incluso también yo te agregaría otro caso, que hay gente que de repente no pertenece a comandos o a grupos de interés, pero sí es favorable a esos grupos de interés y genera desinformación porque piensa que está ayudando puede ser a su candidato, a su forma de pensar o a lo que sea. No hace mucho se circuló en WhatsApp, por ejemplo, una señora ciudadana del interior del país que pedía energía eléctrica para una localidad y para la escuela, por ejemplo. Sí. Eso motivó una respuesta, en ese caso, del Estado a través de UTE casi de manera inmediata. Pero, ¿a cuántas personas llega la aclaración y cuánto camino tiene recorrida la noticia que puede ser o falsa o parcialmente falsa? Ese es el tema. Nosotros con lo que nos hemos encontrado, y no nos pasa solo a nosotros, le pasa a plataformas de chequeo como WeCheque de Uruguay o Chequeado de Argentina o en general a todas las plataformas que trabajan con chequeo, nos pasa siempre que nos encontramos con la publicación, se desmiente, en el caso de que sea falsa, también puede pasar que la publicación sea real. Por supuesto. En el caso de la publicación que se desmiente, quizás para nosotros es un buen resultado la cantidad de gente que la comparte o que la retuitea, pero inmediatamente mirás la publicación con la desinformación, con el bolazo que se tira, y sigue creciendo, se sigue compartiendo, y parece imposible alcanzarla. A mí me pasó este fin de semana que me volvieron a mandar por WhatsApp un par de perros, un perro y un gato, un par de mascotas lamentándose con cara de doloridos y recordándome que en las próximas elecciones se puede votar.
para conseguir una reglamentación de X para las mascotas. Y yo, que recordaba de hace mucho tiempo que había habido algo similar, dije, ¿será que ahora se logró? Lo envié a La Tarde en Casa y nuestras compañeras de La Tarde en Casa al rato nos dijeron, es falso y es viejo. O es viejo y es falso. Claro. ¿Tá? Pero quiero decir, eso a mí me había llegado en un grupo de, no sé, 25 personas. Coincidentemente, todas que trabajan en medios. O sea, ahí había habido una brecha en la que de repente una persona había logrado que se chequeara, pero el resto estaba en la misma. Y pensemos cuántas personas son especialmente, bueno, sensibles al tema de las mascotas. Claro. ¿Tá? O sea, era como un tema especialmente propicio para lograr que se viralizara. Y tampoco parecía tan grave si no era cierto. Eso es lo terrible de algunos temas que se enmascaran de determinada manera, que si son más o menos ciertos, tienen que ver con cosas, entre comillas, blandas o menores. Vamos a hacer una tanda, volvemos luego de una breve pausa y nos vamos a ir a Venezuela. ¿Qué les parece? Hacer una breve mención a una circunstancia en la que un convoy que llevaba insumos que pretendían pasar la frontera y llegar para asistir a venezolanos que necesitaban de los alimentos que venían dentro, fue prendido fuego. ¿Quién lo prendió? Una investigación de este fin de semana. Antes de ir a la pausa, date el gusto. Empanadas de la Ribera, sabores incomparables, elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos, naturales y de primerísima calidad. Más de 30 sabores para compartir y disfrutar en familia o con amigos. Busca en la web www.delaribera.com.uy y el teléfono del local más cercano a tu casa. O hace el pedido online, elegí tu zona y hace el pedido en un clic. De la Ribera Empanadas. Casi 14 años junto a vos. Por lo rico, lo sano, lo nuestro. De la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada.